Hola chicas, buenos días nuevamente a todas. Vamos a iniciar un día más de trabajo, una semana más de trabajo, eh, esperando que pues todos y todas se encuentren bien en casa, en compañía de sus papás, de sus más allegados, ¿no? Vamos a iniciar la clase el día de hoy, encomendándonos al Señor para que nos ilumine, para que nos proteja de todo esto que está sucediendo. Entonces, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. A Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos. Con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicas, vamos a iniciar el día de hoy. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Yo no, profe. Ah, no, ya. ¿Ya? Ok. ¿Ya se ve mi diapositiva? ¿Pueden ver mi pantalla, chicas? Sí, profe. Sí, Ok, profe. muy bien, pues atención a esto, es otro tema más de la asignatura. Vamos a ver un poco acerca de la Revolución Mexicana, ¿sí? Ahí tenemos el aprendizaje esperado que se explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. ¿Sí? Vamos a hablar únicamente en este momento de lo que es el movimiento revolucionario, ¿sí? Puesto que fue un conflicto que se dio a base de muchas cosas, ¿sí? Y en el periodo presidencial de Porfirio Díaz. Les voy a pedir que tomen nota de lo más importante porque al final viene un cuestionario muy breve acerca de todo esto, ¿sale? Para que entre todos podamos contestarlo. Bien, iniciamos. Nos dice que la Revolución Mexicana se describe como un conflicto armado que se dio entre los años de 1910 y 1917. ¿Sí? Nos dice que se inició como una lucha interna en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz. ¿Sí? Esto quiere decir, acuérdense que en la clase anterior, cuando vimos el porfiriato o las características principales del gobierno de Porfirio Díaz, una de ellas fue que él extendió una reelección indefinida, ¿sí? O sea que, ¿qué quiero decir con esa reelección indefinida? Acuérdense que yo les comentaba que esa reelección indefinida, perdón, que esa reelección indefinida, pues de alguna manera
beneficiaba únicamente al general Porfirio Díaz, ¿sí? Porque no había un término de su periodo, ¿sí? Él podía ser el presidente de México muchos años sin que pues nadie pudiera decirle nada porque él ya había aprobado esa reelección indefinida, ¿sí? Así se le conoció, lo que a él le permitió, lo que a él le permitió volverse a reelegir tanto tiempo. Pero esto conllevó a una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Vamos a entender revolución en este momento sí como un conflicto, ¿sí? Vamos a entender revolución como un cambio social, ¿sí? Porque realmente fue lo que sucedió, ¿sí? Eh, revolución, el término revolución tiene muchas utilidades o muchos significados, ¿no? Pero en este momento sí entendámoslo como un un movimiento, un conflicto armado, ¿sí? Nos dice diferentes grupos que tenían como bandera derechas políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Vamos a ver, chicas, que en este tema, sí, que es la Revolución Mexicana, efectivamente se hizo una lucha interna. Ahora ya no fue una lucha contra países extranjeros, ya no fue una lucha de intervención, sino que realmente fue una lucha interna del país, que el único objetivo que tenía pues era derrocar al mal gobierno que tenía México ya. Y acuérdense que comentábamos en el porfiriato que inició un buen gobierno, pero con el paso de los años este gobierno fue cambiando, ¿sí? Este gobierno de Porfirio Díaz fue cambiando, ¿sí? Acuérdense que él hizo obras buenas, ¿sí? Dentro de todo esto, al inicio de sus gobiernos, que fue que introducir algunos avances tecnológicos al país, atraer la inversión extranjera, atraer la estabilidad. Tenía un lema, de hecho, que él decía paz y progreso, lo cual, pues, de alguna manera le daba mucho crédito porque realmente sí había mucha paz y realmente había demasiado progreso en ese momento, ¿sí? Ya mencionábamos algunos de los avances tecnológicos traídos a México durante el inicio de su periodo como presidente, pues fue el ferrocarril, tenemos ahí la electricidad, tenemos el cine, tenemos varias cosas que pues realmente ya le habían cambiado el panorama a nuestro país, ¿sí? Pero al inicio ocurrió todo esto, ¿sí? Posteriormente, con el paso del tiempo, pues fue cambiando la forma de su gobierno y lejos de aplicar, acuérdense, él tenía ideas liberales, sí, pero con el paso de los años convirtió su gobierno de ideas liberales en un gobierno dictador. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Bien, aquí vamos a ver a dos personajes muy emblemáticos de la historia, ¿sí? Muy emblemáticos y que, bueno, de alguna manera jugaron un papel importante dentro de este movimiento interno de lucha del país, ¿sí? Hay muchos mitos, leyendas acerca de estos personajes que de alguna manera fueron conocidos
por su gran valentía, por ser destacados, ¿no? Y por la razón más grande a estar a favor del pueblo, ¿sí? Estamos hablando de Francisco Villa o Pancho Villa. Su verdadero nombre era Hermenegildo Galeana, ¿sí? Y tenemos a quien es Emiliano Zapata. Esto nos dice que son los personajes más emblemáticos de este movimiento social, ¿sí? Uno conocido como el Centauro del Norte y el otro como el Caudillo del Sur, ¿sí? El Centauro del Norte, vamos a ver que ese era el apodo de Francisco Villa, y el Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. Vamos a ver que estos dos grandes personajes fueron reconocidos en la historia como bandidos, ¿sí? Como bandidos, no les dieron otro crédito más que ese, por estar en favor por estar en favor de la población más desprotegida, ¿sí? Acuérdense, durante algún periodo de Porfirio Díaz, hablamos de un equilibrio entre la sociedad, o sea, que no había una unidad entre la sociedad, ¿sí? Y vamos a ver que ese descontento trajo como resultado este movimiento. ¿Por qué? Porque ya algunas de las ideas planteadas por Porfirio Díaz únicamente favorecían a las clases sociales más sobresalientes, ¿sí? Vamos a ver que en ese sentido no apoyaba tanto a las clases sociales distintas del país. Acuérdense que la clase pasada mencionábamos esa parte, ¿sí? Esa parte esa parte de que no había una estabilidad social, porque seguía habiendo clases sociales, y acuérdense, pues quienes seguían siendo la mayoría, pues era la gente más desprotegida, la gente con recurso económico pues más bajo, ¿sí? Entonces vamos a ver que podríamos decir que Emiliano Zapata y Pancho Villa jugaron una especie de papel como de Robin Hood mexicanos, ¿sí? Ambos robaban a los ricos para darles a los más desprotegidos, puesto que ya había muchas injusticias, como cuáles, una de ellas era que los hacendados, los ricos, de alguna manera, pues le robaban sus tierras a los más pobres, que pues de alguna manera tuvieron que luchar para obtener sus tierras y poder ganárselas. Y entonces pues los hacendados en ocasiones eh, incluso llegaban hasta mandar a matar a los dueños de las tierras con tal de quitárselas, ¿no? Entonces eran como que muy injustos en ese sentido. De hecho, la historia de Emiliano Zapata comienza así. Me parece que la historia cuenta que a su padre le quitaron sus tierras. Por eso es que eh, él decidió tiempo después, sucedió cuando él era niño, pero él pudo observar, ¿no? Que cómo es que pues de alguna manera asesinaron a su padre para poder quitarle sus tierras, ¿no? Y es así como pues él se le mete la idea en la cabeza, pues de que cuando él estuviera pues mayor, ¿sí? Poder luchar, ¿sí? En contra del mal gobierno para poder recuperar las tierras, ¿no? Entonces, y pues obviamente con ello ayudarle a los que más lo necesitaban. Ese es uno de las tantos mitos que se hablan acerca de Emiliano Zapata. Vamos a ver que cada uno, tanto como Pancho Villa y Emiliano Zapata, tenían sus características. Pancho Villa se dice que pues no, siempre dormía apartado de los demás, ¿sí?
apartado de los demás y se cambiaba de lugar para dormir, ¿no? Esto lo hacía por si algún enemigo que lo perseguía llegara a emboscarlos, pues no supieran realmente dónde estaba él dormido, ¿no? Entonces se cambiaba constantemente de lugar, ¿no? Eh, Vamos a ver, nos dice aquí un dato paradójico, pues quienes convocan a la lucha armada fue Francisco y Madero, que reclamaba un proceso electoral libre para suplir a Porfirio Díaz, que ya se había reelegido 6 veces y planeaba hacerlo una vez más. ¿Qué es lo que este dato nos quiere decir? Pues como nos acaba de decir ya, Porfirio Díaz ya se había reelecto en muchas ocasiones y tenía lo de la elección indefinida, ¿no? Así como él ambicionó el poder en algún momento, vamos a ver que había otros personajes que surgieron durante el proceso histórico de México que pues, realmente querían asumir el poder de la nación para darle un cambio, ¿sí? Todos querían un cambio, ¿sí? Cada quien a sus ideas, y aquí Francisco y Madero pues no fue la excepción, ¿sí? Cabe destacar que pues Francisco y Madero fue quien pues inició fue uno de los iniciadores de este movimiento también, y que pues como que objetivo tenía pues derrocar al gobierno de Porfirio Díaz también, que pues ya había durado muchos años en el poder y que pues no permitía que nadie más pudiera acceder a él, ¿sí? Más que sabemos que al inicio Porfirio Díaz le dio oportunidad a uno de sus compadres, ¿no? A su compadre, acceder al poder, ¿sí? Pero fue esa única vez en la que él pudo dejar el poder porque pues estaba respetando las leyes que hasta entonces había dejado Benito Juárez, ¿sí? Y que él mismo apoyaba una, una ley, ¿no? Que era la de sufragio efectivo, no reelección. Y él mismo la apoyaba, por eso es que le dejó el poder a su compadre, pero posteriormente vemos que pues él mismo vuelve a retomar el poder y no lo deja hasta 30 años más tarde, ¿sí? Eh, Nos dice, aquí hasta aquí dudas o preguntas. No, profe. Ok. Aquí vamos a hablar de otro aspecto de este movimiento que tuvo realmente cierta importancia. Aquí nos dice la pregunta, ¿por qué el cariño a Villa y a Zapata? Eh, pero el cariño por parte de quién? Por parte de la gente, ¿sí? Por parte de los desprotegidos, ¿sí? Únicamente lo que hacía que la gente les tomara cariño era que pues en algunas ocasiones pues se les eran devueltas sus tierras, ¿sí? Que se les habían sido quitadas por parte de los hacendados, por parte de los ricos, ¿sí? En ocasiones ellos mismos, tanto Pancho Villa como Zapata, vamos a ver que en algunos momentos indemnizaban a las viudas de los hombres que peleaban con ellos, ¿sí? Cuando un hombre moría pero tenía familia, las viudas se acercaban, en el caso de Pancho Villa, se acercaban a él, ¿sí? Y él les daba cantidades enormes de dinero o en ocasiones pues tierras como pago por haberlo ayudado a la lucha, ¿sí? Entonces, todos esos actos de generosidad,
Por eso es que yo les ponía de ejemplo que eran una especie como de Robin Hood mexicano, ¿sí? Porque le robaban a los ricos para dárselo a los pobres, ¿sí? Entonces vamos a ver que todo hizo que pues la gente los apoyara, los siguiera y que, bueno, lucharan con ellos, ¿sí? O junto a ellos para poder derrocar al mal gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Por eso aquí nos dice que ellos tienen el sello de la lucha social, que pues realmente pues sí apoyaron a la población más desprotegida, que ya estaba harta de las injusticias, del mal gobierno y de los hacendados. Para la gente es más fácil y es más interesante quien pelea por la tierra y la educación que alguien que busca elecciones democráticas. Entonces, la gente ya estaba cansada de todo ese rollo político, por lo cual se unen muchos de ellos, mucha gente se une a Pancho Villa y se une a Emiliano Zapata, ¿sí? Cabe destacar que pues para que ellos pudieran financiar sus guerras, ¿sí? Obviamente pues tenían que robar, ¿no? Pancho Villa, a diferencia de Emiliano Zapata, tuvo otra idea y firmó un contrato con algunos estadounidenses para grabar sus batallas, ¿sí? Entonces eso le permitió también financiar sus guerras. Nos dice, Emiliano Zapata fue un líder campesino que pedía la restitución de las tierras arrebatadas por los hacendados a comunidades indígenas, ¿sí? Lo que yo les estaba mencionando anteriormente. Él desde pequeño había visto pues toda esa, toda esa situación de descontento, de descontrol social. Por lo tanto, él pedía, ¿sí? Que se restituyera al mal gobierno y que las tierras se fueran devueltas a sus dueños, ¿sí? Y nos dice que Villa encabezó la división del norte, el ejército revolucionario más poderoso de la época, ¿sí? Realmente, sí, esto que nos menciona realmente sí fue impactante, pues si nosotros nos ponemos a ver dentro de las curiosidades de Pancho Villa, incluso invadió territorio estadounidense por 48 horas, me parece. Entonces, sin que los estadounidenses se lo impidieran, ¿no? Realmente era muy afamado, ¿sí? Este Pancho Villa por ser muy valiente, muy valeroso, muy agresivo también en ocasiones y que, bueno, no tenía como que piedad en algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando él, cuando él, decidía matar a un hacendado, ¿sí? Antes se dice en la historia que pues los cuestionaba, ¿no? O que algunos pedían por su vida, ¿no? Pero pues él les hacía ver, ¿no? Cosas a los hacendados antes de darles muerte, ¿sí? Entonces vamos a ver que pues él mismo en ocasiones se encargaba de, de asesinar a los hacendados o a los ricos, ¿no? Las casas más bonitas que llegaba a quitarles a los hacendados, las utilizaba en ocasiones como cuartel general, ¿sí? Y pues obviamente extraía de ellas pues toda su riqueza, ¿sí? Extraía de ellas eh, todo lo que él necesitara, ¿sí? Para seguir adelante con los conflictos armados que había dentro del país. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien.
Continuamos. Vamos a ver aquí un factor muy importante y que pues es algo que nos estaba mencionando, que es la Constitución de 1917, ¿sí? Y nos dice que fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial. Acuérdense que en nuestro país había influencias políticas de otros países que pues ya estaban más avanzados en materia política que nosotros, por lo tanto pues aquí no es la excepción, puesto que la Constitución pues tenía ideas liberales. No es que los franceses hubiesen venido a imponer sus ideas, sino que acuérdense que en la lucha, en la lucha política e ideológica, pues quienes tuvieron la fortuna de ganar el gobierno, pues fueron los del pensamiento liberal. Pues tenemos a Benito Juárez, tenemos a Porfirio Díaz, ¿no? Pero que posteriormente se enajenó con otras ideas, ¿no? Y vamos a ver que por esa parte pues tenía parte de la constitución de influencias francesas, ¿sí? Eh, las demandas obreras y campesinas se recogieron por vez primera en el constitucionalismo mundial y en la Constitución de 1919. Afirma Patricia Galeana en la Revolución y los Revolucionarios de la Institución Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Sí, o sea, esto es algo cierto, no es algo que se haya inventado, ¿no? O sea, que realmente hubo una reestructuración dentro de la Constitución de 1917 que de alguna manera atendía lo que los obreros y los campesinos demandaban, ¿sí? Tenemos por ahí algunas frases, ¿no? Tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja y algunos otros lemas que surgieron, ¿no? Y que le dieron peso a esas leyes que aclaraban las demandas obreras y campesinas del momento. En aquella época, la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones muy precarias, y esto es algo cierto y es algo que, pues, se había venido mencionando desde décadas atrás, ¿sí? Desde la independencia, durante el proceso de México independiente y actualmente, ¿no? En el movimiento revolucionario, pues no fue la excepción, ¿sí? El gobierno de Díaz únicamente apoyaba a las empresas, a microempresas, ¿sí? Y la gente pues más desprotegida seguía viviendo pues injusticias como cuáles, trabajar horas, jornadas de trabajo pesadas, ¿sí? Con salarios muy bajos, con salarios que pues realmente no les permitía vivir a la gente como debería de ser, ¿sí? Claro, pues actualmente pues existe todavía esa forma de trabajo, ¿no? Que se le conoce como explotación, ¿no? Cuando pues una persona trabaja mucho tiempo y pues realmente recibe un salario muy bajo o a veces pues no recibe su pago completo, ¿no? Entonces vamos a ver que eso hasta el día de hoy sí sigue existiendo la explotación, ¿sí? Y más en el campo. Actualmente los productores del campo, muchos pues están dejando de trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente el pago que se hace por el trabajo del campo es muy poco, ¿sí? Entonces actualmente pues muchas personas pues deciden mejor irse a los Estados Unidos, este, o emigrar,
a las ciudades, ¿sí? Todavía se da eso de la migración de las comunidades a las ciudades, pues, para encontrar mejores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida y estabilidad económica, ¿no? Entonces, es algo que pues no viene desde aquel tiempo, ¿no? Sino que es algo que ya se ha venido dando pues, desde más atrás. La explotación y las condiciones precarias, ¿no? Las injusticias todavía seguían viviendo y eso que ya existía una ley que decía que pues todos los mexicanos eran iguales ante la ley. Sí, entonces, a pesar de que ya había leyes, pues no, como tal, no se aplicaban, ¿no? Las actividades como la agricultura, la ganadería, la minería, se basaban todavía en sistemas feudales, quiere decir, pues que todo esto tenían un solo dueño, ¿sí? El señor feudal era el que era dueño de muchos territorios. Entonces, aquí nos habla de ese sistema feudal, o sea que todavía había cargo de una persona. Mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales básicos. Aquí viene esta parte que es muy cierta y que, bueno, actualmente se los vuelvo a mencionar, pues en algunos lugares de trabajo, pues no hay derechos laborales. Eh, con el paso del tiempo, pues, se fueron formando organizaciones o instituciones que ya protegían los derechos de los trabajadores, pero actualmente en algunas, pues realmente, aunque sigue habiendo instituciones que protegen a los derechos de los trabajadores, pero en algunas instituciones de trabajo pues realmente no aplica, ¿sí? Como tal esta, estos derechos laborales, ¿no? Entonces vamos a ver como qué derechos laborales se hablarán, ¿no? Pues de jornadas de trabajo no excesivas, esa es una. Otra es que tuvieran derecho a la salud, ¿sí? Como a una especie de seguro, como los que pues muchos trabajadores tienen el día de hoy, ¿sí? Entre otros más, ¿no? Entonces vamos a ver que no tenían ese tipo de derechos, ¿no? Ni vacaciones, ni cosas por el estilo, ¿no? Era todo, eran jornadas largas de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver que pues realmente a la clase más sobresaliente, pues sí tenía una ganancia, pero pues los más desprotegidos, que eran la población, la gente, eh, los indígenas todavía o indios como les eran conocidos todavía hasta entonces, pues eran quienes pues no tenían nada, ¿sí? Entonces, estos dos personajes que acabamos de mencionar, Pancho Villa y Emiliano Zapata, pues eran los que daban apoyo a estos personajes para que pues de alguna forma ellos pudieran ayudar a la gente que todavía seguía desprotegida, ¿no? Por ahí los estadounidenses en las filmaciones que observaron, ¿sí? De Pancho Villa, de sus batallas, vamos a ver que hay uno de los que, hay un personaje estadounidense de los que está filmando y observa, ¿no? Observa lo que él hace cuando una viuda se le acerca y él saca monedas de oro de su bolsa, de sus bolsas, de su pantalón y le entrega en sus manos, ¿no? Y cuando este estadounidense regresa a su país y cuentan a todos, pues cómo él era generoso, en el sentido de que les da pues dinero que pues no se lo iban a acabar en muchos años, ¿no? Y que pues bueno, realmente la gente le era agradecido, ¿sí? Le agradecía en todo eso, ¿sí? Entonces vamos a ver que pues realmente se hicieron como que obras de caridad. Claro,
Claro, el gobierno me movió. Claro, hasta aquí el gobierno, perdón, pues nunca iba a hablar bien de estos dos personajes porque pues para ellos eran delincuentes, ¿sí? Porque pues le estaban robando pues, obviamente a los más ricos, ¿no? Eh, y eso para el gobierno pues era una injusticia, ¿sí? Porque pues ya entre ellos pues ya había como que una relación entre políticos y comerciantes y todo eso, donde pues únicamente las ganancias del país pues, giraba en torno a ellos, ¿no? A la clase alta, digamos así. Y por eso tachaban a estos dos personajes pues como dos criminales que, que querían pues obviamente detenerlos. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No. Ok. Luego de que el presidente Díaz resultara electo por un nuevo periodo presidencial de 1910 a 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis en la fecha del 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. ¿Sí? Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz según la cronología de la revolución. ¿Sí? Vamos a ver que efectivamente Francisco I. Madero también encabezó movimientos, ¿sí? Como lo mencionaba anteriormente, y bueno, él ya traía otras ideas, ¿no? Él ya coincidía con las ideas de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, que era pues igualdad, ¿no? Igualdad para todos, que fue algo que le ayudó también a ganar esta lucha, ¿sí? En su plan de acción está una convocatoria a la lucha armada que se iniciaría el 20 de noviembre desde las 6 de la tarde en adelante. Todos los ciudadanos de la República tomaron las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobernaban el país en ese entonces, que era Porfirio Díaz. Entonces, por eso tenemos ahí una fecha en nuestro calendario que es muy importante, que es el 20 de noviembre y que también se hace en algunos lugares, pues, desfile, ¿no? Para conmemorar esta fecha de inicio de la revolución, ¿sí? Que es cuando se convoca a las armas a todos los ciudadanos que pues ya estén hartos de ese mal gobierno para que pues vayan a luchar en contra de él, ¿no? Dice algunos grupos como el de los hermanos Aquiles, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De la valentía, ¿sí? De una familia poblana, ¿sí? Que son los hermanos Cerdán, ¿sí? Que son los que pues de alguna manera ayudaron, ¿sí? Ayudaron en movimiento. Este movimiento se dio en varios estados del país, ¿sí? No únicamente en Puebla, sino en varios estados, ¿sí? Aquí yo les puse esto como ejemplo, ¿sí? Tenemos a Aquiles Cerdán, Máximo Cerdán y Carmen Cerdán, que al ser descubiertos en posesión de armas se lanzaron antes de la fecha pactada en Puebla, ¿sí? Me parece que hasta el día de hoy en Puebla su casa de ellos se exhibe como museo todavía. Eh, Vamos a ver que pues hay muchas cosas que se cuentan acerca de los hermanos Cerdán, ¿sí? Por ejemplo, una característica de Carmen Cerdán fue que gritó
¿sí? Desde la azotea de su casa a la gente, a la gente de ahí de Puebla, ¿no? A los que se encontraban cerca, que se unieran a la lucha para poder pues, derrocar al mal gobierno, ¿no? Tenemos a estos personajes que una vez descubiertos se escondieron también, se refugiaron dentro de su casa y que fueron descubiertos y asesinados, ¿no? En un boquete abajo del piso de la casa, ¿no? Que ya tenían sus escondites, pero pues fueron, la historia cuenta, ¿no? Que fueron descubiertos por un estornudo de uno de ellos y que bueno, así fue como descubrieron a estos hermanos Cerdán y pues de alguna manera pues los acribillaron en ese momento, ¿no? La muerte de los hermanos al enfrentarse con las fuerzas del gobierno los llevaron o coincidieron a los primeros mártires del movimiento contra Díaz, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto fue algo simbólico para mucha gente, ¿sí? Al ver que ellos se lanzaron al combate en contra del mal gobierno y que pues de alguna manera no tuvieron tanto éxito, ¿sí? Fue como que la llama que encendió todo, ¿sí? Que movió todo, ¿no? Fue como que la motivación que necesitaba el país para levantarse completamente en armas, y aquí nos los está remarcando, ¿no? Que esto motivó a toda la gente para que pudiera, de alguna manera, levantarse en armas. En los hechos no se dio un levantamiento coordinado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para derrocar a Díaz, pues para ese momento ya había hechos de armas en diferentes estados. Sí, aquí nuevamente nos está refiriendo que pues no solamente fue en Puebla, únicamente fue un ejemplo, pero en otros estados realmente también se dio algo similar. Para esa fecha, pero esa fecha ha sido considerada hasta hoy como el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque es cuando se convocó, cuando Francisco y Madero convoca a la gente para que pues se inicie todo este proceso que pues duró algunos años y que de alguna manera dio giro dio un giro, un cambio repentino a la sociedad mexicana. Bueno, cabe destacar que dentro de la Revolución Mexicana hubo muchos factores importantes, ¿sí? También vemos el papel de la mujer dentro de la Revolución Mexicana, eh, fue muy importante, ¿sí? Porque en ocasiones a las mujeres, bueno, más bien a las mujeres no las revisaban en los trenes, en cuestiones por el estilo, lo que les permitió traficar con armas a los revolucionarios, armas y municiones. Entonces, las mujeres ocultaban de entre sus vestimentas las municiones, las balas y todo eso, pues lo llevaban hasta los refugios que tenían estos revolucionarios. ¿Sí? Entonces, de ahí también se toma la aportación de la mujer, ¿sí? Para más adelante darle el derecho pues al voto y algunas otras cuestiones internas del país. ¿Sí? Esta fue la participación más fuerte que ha hecho la mujer en la historia del país, que es apoyar a este movimiento revolucionario con el tráfico de armas. También muchas destacaron como enfermeras, otras muchas pues tenían que hacer la comida, ¿no? Para todos los, los que estaban en el movimiento, en los grupos que estaban luchando en contra del mal gobierno y pues cosas por el estilo. Entonces fue algo también trascendental que las mujeres pudieran participar en este conflicto armado. Algunas también se iban al frente, quienes querían luchar pues también lo hacían, no había ningún inconveniente. La sugerencia era que pues ellas se encargaran de las tareas menos pesadas, ¿sí? Como pues cuidar a sus hijos, porque pues muchas de ellas ya eran viudas
pero más sin en cambio seguían en el movimiento, ¿no? Cabe destacar que pues esta revolución pues también dejó, como lo mencionábamos en un principio, muchos muertos, muchos huérfanos, muchas viudas, sí, entonces, fue algo aterrador, una masacre en todo el país, pero que tuvo como fin, pues, igualdad en muchos sentidos, que bueno, hasta el día de hoy algunas cuestiones persisten y otras tantas, pues realmente, pues se han ido degenerando con el paso del tiempo. Eh, Vamos a ver que pues, nuestros gobiernos actuales pues han recaído en gobiernos como el de Porfirio Díaz y han hecho cosas que han perjudicado a nuestro país y que bueno, yo creo que si nuestros héroes de la revolución vivieran en este momento, se desmayarían de ver las cosas, ¿no? Como están, como las han dejado, gobiernos que ha tenido nuestro país actualmente, y que bueno, nos lleva a reflexionar tantas cosas. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron las causas de Francisco y Madero, entre otros Emiliano Zapata en el sur del país, así como Francisco o Pancho Villa. Su nombre real era Doroteo Arango, de Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. Sí, la presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que una vez viendo la magnitud del conflicto y que, bueno, pues no iba a poder en contra del pueblo, pues ¿qué es lo que hace? Renunciar e irse. ¿Sí? Y hasta ahí se terminaban 35 años del poder. En este dato, vamos, si nosotros nos ponemos a investigar, sí, dentro de la historia, vamos a encontrar una variación entre 30, 32, hasta los 35 años de gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Pero aquí en este caso, en esta ocasión, pues nos menciona, pues que con ello, con este movimiento da fin un gobierno de 35 años, ¿sí? Y que dio paso a nuevas elecciones. Bien, ok. Les voy a pedir que por favor anoten en su cuaderno estas 4 libretas, por favor. Les doy algunos minutos para que puedan hacerlo y las contestamos, por favor. Ok, pregunta número 1. ¿Qué es la Revolución Mexicana? La Mira, revolución... profe, Sí, dime. es un conflicto armado que se dio de 1910 a 1917. Muy bien. Así es un movimiento armado, como nos acaba de decir su compañerita, y que inició el 20 de noviembre de 1910. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué personajes fueron conocidos como criminales y apoyados por el pueblo?
Zapata y Francisco Villa. Ok, muy bien. Emiliano Zapata y Francisco Villa fueron los dos criminales, pero que fueron apoyados finalmente por el pueblo. ¿Sí? Siguiente pregunta nos dice, ¿por qué el pueblo les tenía cariño a Villa y a Zapata? Porque tenían el sello de la lucha social, ya que ellos pelearon por la tierra y la educación. Así es, muy bien. Y Chayani, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Claro, ellos tenían el sello, ¿no? De la lucha social, quiere decir que apoyaban a los más desprotegidos para, pues obviamente, darles otras oportunidades de vivienda, ¿no? ¿Durante qué periodo presidencial se dio el movimiento revolucionario? Entre 1910 y 1914. En el periodo presidencial de Porfirio Díaz también. Ujú. Ok, chicas, pues ya para finalizar las actividades a ver, las actividades para esta clase son las siguientes, ¿sí? De todo esto que acabamos de comentar, me van a realizar un esquema, ¿sí? Un esquema de este movimiento revolucionario, ¿sí? Me van a hacer un cuadro de causa y efecto, ¿sí? Ustedes me van a investigar, ya sea de la clase que tuvimos el día de hoy, o si ustedes quieren investigar otros datos, lo pueden hacer, ¿sí? Cinco, cinco acontecimientos que les llamen la atención del movimiento revolucionario, ¿sí? Y el efecto que tuvieron, ¿sí? El efecto que tuvo dentro de la revolución. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Y para finalizar, me van a redactar una síntesis de 5 renglones nomás, 5 renglones de lo que entendieron del tema, con sus propias palabras, por favor. ¿Se entendió lo que se va a hacer, por favor? Sí, sí, profe. Ok. Muy bien, chicas. Pues creo que nos excedimos del tiempo. Vamos a dar gracias rápido al Señor para que puedan ingresar a sus otras clases. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, chicas, que tengan un excelente día y espero sus actividades. Si pueden mandarlas hoy mismo, mándenlas por favor. Tienen como fecha límite el día viernes, así es que por favor no se esperen hasta el viernes, mándenlas cuanto antes mejor para que no tengan problema alguno. ¿Sale? Bueno, chicas, que tengan un bonito día y nos vemos en la siguiente clase. Más bien nos escuchamos en la siguiente clase. Gracias. Gracias a ustedes. Profe, Adiós, profe. ¿cuál es el tema? Profe, ¿Qué pasó? Dime. ¿cuál es el tema? Revolución Mexicana, Fanny Juret, ¿verdad? Sí. ¿Y el AM? A ver, te lo proyecto, hija, aquí está. Ahí está el tema y el aprendizaje esperado.
¿Alguna otra duda, Fanny? Profe, Sí, profe. dime. Nada más se va a hacer el esquema, el cuadro de causas y efectos y la síntesis, ¿no? ¿Mande? Que si No, nada más no se va a te- hacer que si nada más Háblame se va, más. profe, Sí, dime. que si nada más se va a hacer el esquema, el cuadro de causas y efectos y la síntesis. Sí, nada más, hija. Ah, Nada bueno, más. gracias. Hasta Sí, luego. de qué a ti. Cuídate mucho. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós, cuídate mucho.